Gloria a Dios. Amén. Vengo de la iglesia pentecostal misionera Refugio en Cristo, mi pastora María Ramona González, y estamos aquí bajo la cobertura de nuestro obispo y pastor Francis López. Recibe un saludo de él. Aleluya. Daniel capítulo 6, verso 10 en adelante. Si usted lo tiene, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Diga conmigo, se arrodillaba 3 veces. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre Dios Todopoderoso, te pedimos, Dios, de que tú hables a este pueblo. Habla de manera en especial. Edifica, levanta, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a predicar bajo el tema el poder, siéntese, el poder de la adoración. Con ese tema quiero ministrar la palabra del Señor unos cuantos minutos. El poder de la adoración. Usted sabe que todo el que pertenece al cuerpo de Cristo, de su boca tiene que salir una adoración genuina. Porque la adoración es lo que provoca, amado, de que los cielos se abran a nuestro favor. Hay 2 clases de adoración. Hay una adoración que es genuina, pero hay otra que solamente sale de la boca para afuera. Pero hay otra adoración que provoca de que los cielos se abran y de que la atmósfera cambie. Por eso cuando yo llegué y escuché la adoración, yo sentí la presencia del Señor, porque la adoración venía del cielo y se estaba adorando en el Espíritu. Y todo aquel que tiene el discernimiento se va a dar cuenta que está adorando en el Espíritu o que está adorando para que lo vean. Por eso el poder de la adoración, amado, es un principio muy poderoso. Y me gusta algo porque donde leímos la palabra del Señor relata una historia muy leída por muchos de nosotros y muy escudriñada. La Biblia habla allí de este joven llamado Daniel. Usted sabe que Daniel, aleluya, por costumbre tenía la costumbre de orar 3 veces al día. A su nombre sea la gloria. Pero estos muchachitos fueron deportados para Babilonia. Al principio quizás se veía difícil, aleluya, ver esta situación que ellos estaban atravesando, pero el mismo Dios permitió de que ellos vayan a aquel lugar para que aquella gente conozcan al Dios de ellos. Y cuando Dios, aleluya, quiere manifestar su poder en un lugar, Él permite de que sus siervos lleguen a aquel lugar. Y algo que me gusta de ellos es que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Lo único que pudieron cambiarle fue los nombres, pero su intimidad con Dios no pudieron cambiarla. Dile al que está a tu lado, tu intimidad no la cambie por nada. Porque cuando tú intimes con Él, Él te habla y te responde lo que tú estás pidiendo en el secreto. Vamos a decir, el poder de la adoración. Y cuando hablamos de adoración, hablamos también de oración. Cuando hablamos de adorar, hablamos de orar. Porque cuando usted está orando, cuando usted está, aleluya, en intimidad solo con Dios, usted está adorando a Dios para que Dios le responda lo que tú estás pidiendo. Por eso me gusta algo, aleluya, y es que cuando Daniel allí, aleluya, está orando, la Biblia dice que el espíritu de Daniel era superior al de ellos. Pero ¿por qué el espíritu de Daniel era superior al de ellos? Porque Daniel oraba al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Los sátras, a los adivinos querían lo que Daniel tenía, pero no querían hacer lo que Daniel estaba haciendo. Porque hay gente que quiere lo que tú tienes, pero no quieren hacer lo que tú estás haciendo. Hay gente que quiere tener el manto que tú tienes, pero lamentablemente no oran como tú oras. Y todo el que quiere la unción tiene que sacrificarse, porque todo cuesta un precio y un sacrificio. Está aquí predicando, mis amados hermanos, cuesta un precio y un sacrificio. Quizás noches sin dormir, pidiéndole a Dios una palabra. Aleluya. Yo le decía
al Señor: Señor, dame la palabra precisa para aquel pueblo. Aleluya, dame la palabra revelada por tu Espíritu Santo. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo me dijo: Brian, predícame bajo el tema el poder de la adoración. Aleluya, porque amado, cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros adoramos en el Espíritu, aleluya, Dios no nos va a dejar solo. Donde quiera que nosotros pisemos, Él va a ir con nosotros. Por eso yo quiero tocar unos cuantos principios. La palabra adoración en la Biblia proviene de la palabra hebrea chechar, y viene también de la palabra itabaz. Chechar significa inclinarse, postrarse ante el que está por encima de toda, ya conmigo, de toda la cosa. Significa inclinarse, postrarse, servir, homenaje o arrodillarse o adorar a Dios. La palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 22:5, cuando Abraham se inclinó ante Dios para sacrificar a su hijo Isaac. Por eso cuando usted se inclina y adora a Dios en el Espíritu, no importando el reto que Dios le ponga, usted lo hace. Porque usted entiende que el Dios, aleluya, que usted está adorando no lo va a dejar pasar un momento tan difícil. Amado, míreme, aleluya, cuando usted ora en el Espíritu, usted no le tiene miedo a nada. Porque usted entiende que al Dios que usted le está adorando va con usted hacia adelante. Por eso cuando Daniel se dio cuenta del edicto, aquí en el versículo 10, la Biblia dice, aleluya, en el versículo 10, que cuando Daniel se da cuenta del edicto, dice que abrió la ventana y comenzó a orar como lo solía hacer antes. Lo que Daniel está dando a demostrar: no importa que ustedes se hayan levantado en contra mí, mi adoración yo no la voy a detener, yo voy a seguir orando. Por más guerra que vengan, mi adoración siempre va a estar en mi boca. El problema de mucha gente es que la dificultad y la batalla que están pasando provoca de que la adoración mengue. Vamos, dile al que está a tu lado: no mengue tu adoración. Dile, no le bajes a tu adoración. Porque cuando tú le bajas a tu adoración, va a dejar de tener el respaldo de Él. Todos los hombres de Dios en la Biblia que fueron usados por Dios fueron hombres de oración. Por eso el mismo Cristo nos dejó un principio muy importante. Nos dejó un principio, amado, que todos nosotros tenemos que practicar eso. Por eso Él le dijo a sus discípulos: orar y velar para que no entréis en tentación. Aleluya. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, por la carne débil. Pero cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted ayuna en el Espíritu, donde quiera que usted vaya, Dios va a caminar con usted. El ángel de Jehová va a caminar con usted. Aleluya. Dile al que está a tu lado ahora: tú no estás solo. Vamos, dile: tú no estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Así que la guerra no te puede detener. La batalla no te puede detener. Por eso fue que cuando, aleluya, Jesús estaba orando, aleluya, que bajó de allí de orar del monte, le dijo: velar y orar para que no entre en tentación. Ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera ni una hora. Pero ¿por qué el maestro le está diciendo esto? Porque se estaba acercando la hora y él sabía que podían entrar en una tentación. ¿Por qué hay mucha gente que la tentación lo está venciendo? Porque no están orando. ¿Por qué hay mucha gente, aleluya, que está cayendo en medio de la tentación? Porque lamentablemente no tienen un fundamento. Aleluya. Y todo el hombre de Dios que tiene fundamento, aleluya, las tentaciones del diablo no lo vence. Ay, Padre, alguien tiene que alabar bien esta hora. Las tentaciones del enemigo no lo vencen, porque tú entiendes, aleluya, que lo que tú tienes de Dios es más fuerte que lo que el diablo te está brindando. Alguien tiene que alabar bien, aleluya, porque posiblemente, aleluya, dáselo fuerte si es para Él. Por eso cuando Daniel se dio cuenta, comenzó a orar como lo solía hacer antes.
Fueron y le dijeron al rey Darío, y Daniel siguió orando. Y dice la Biblia que el rey Darío lo amaba en su corazón. Diga conmigo, lo amaba. Y por encima de ese amor, como quiera, firmó el edicto. Diga conmigo, lo firmó. Y Daniel no cogió miedo, porque los sátrapas y los adivinos pensaban que Daniel iba a coger miedo. Dile al que está a tu lado, si coge miedo, lamentablemente va a ser vencido. Porque al enemigo no se le muestra miedo, al enemigo se le muestra que somos valientes. Porque entendemos que no somos nosotros, sino que Él que va delante de nosotros. Cuando le entregamos el escenario al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de la atmósfera. Porque esto no se trata de mí, esto no se trata del pastor Brian, esto no se trata de Deran, esto no se trata del pastor Eli, esto se trata del Dios que anda con nosotros. Y el Dios que anda con nosotros se va a encargar de la atmósfera. Ay, Sama, alguien tiene que alabar bien hasta ahora. Por eso la palabra de oración en hebreo corresponde la palabra que significa inclinarse, se lo dije ahorita, o postrarse, encuevarse o humillarse. Porque hay gente que no se está humillando. Usted sabe por qué Dios perdonaba a David, porque David se humillaba y reconocía. Entonces cuando usted se humilla ante la presencia de Dios, Dios lo va a perdonar. Pero hay gente que sabe que está mal, pero no se han humillado. Entonces la humillación es un símbolo de la humildad. Y eso era lo que David tenía. David sabía que lo estaba haciendo mal, pero se humillaba. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque no se humilló. Porque Saúl sabía que estaba mal, pero no se humilló. Entonces cuando usted se humilla, usted está dando a entender de que usted no es nada sin Dios. Y eso era lo que David entendía, que él no era nada sin Dios. Por eso fue que cuando Samuel lo ungió, dice la Biblia que el Espíritu de Dios cayó sobre él y nunca se apartó de él hasta hoy. Dando a entender que en su falla Dios estaba ahí diciéndole, tú estás mal. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted hace algo mal, el Espíritu Santo se lo dice inmediatamente y lo reprende, dice, usted está mal, tiene que arrepentirse. Vaya y ore en el altar y arrepiéntase porque usted está mal. El Espíritu Santo no habla. Cuando estamos mal, Él no habla y nos hace entender que estamos mal y tenemos que arreglar nuestra vida con Él. ¿Y qué hace eso? Que nosotros nos arreglemos con Él. La oración, la persistencia. Y cuando usted tiene persistencia en lo que usted quiere, usted lo va a conseguir. Eso era lo que tenía este muchachito, aleluya, Daniel. Daniel tenía persistencia en lo que quería. Por eso era que el rey lo subía de nivel. Y ellos querían lo que él tenía, pero no querían hacer lo que Daniel estaba haciendo. Firmaron el edicto, pero no cogió miedo. El rey le preguntó que si era verdad lo que él estaba haciendo. Y él lo que le dijo, yo soy inocente. Dando a entender, hagan lo que ustedes quieran. La Biblia dice que lo tiraron en el foso de los leones. Usted ha leído la historia, pero quiero desatarle un principio. Lo tiraron en el foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey Darío no durmió. Y antes de irse le digo al Dios que tú le sirves, que te libre de la boca de los leones. Se fue para su casa, no durmió ni comió, dando a entender que el hombre ayunó, el hombre hasta vigilió, esperando a ver si los leones se habían comido el muchacho. Dile al que está a tu lado, están buscando tu carne para comérsela, pero tú no eres carne, tú eres espíritu. Y cuando tú eres espíritu, aleluya, cuando los leones van a huelerte no pueden comerte porque tú eres espíritu. Yo siento la mano de Dios aquí. Por eso cuando él se levantó por la mañanita, ¿qué fue lo que voció? Daniel, al Dios que tú le sirves, te ha librado de la boca de los leones. Daniel respondió y dijo, oh rey, al Dios que yo le sirvo me halló inocente. Y mandó sus ángeles y le cerró la boca a los leones. Dando a entender que el ángel de Jehová estaba con Daniel en medio de esa dificultad. Y
Y aquí hay gente que creen que están solos, pero Dios me dice, dile a ellos que ellos no están solos. Estoy con ellos en medio de ese proceso. Dios te dice, nunca te he dejado. Aleluya. En los momentos que tú crees que estás sola, que estás solo, Dios te dice, siempre ha estado ahí. En los momentos más difíciles, siempre ha estado ahí. Te dice Dios, mujer. Te dice Dios, siempre ha estado ahí. Tú no estás sola, tú no estás sola. Dios se mete en tu casa hoy. Alaba a Dios si puede en esta hora, dárselo fuerte. Pregúntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A Daniel lo sacaron del pozo de los leones. Daniel salió de él. Sanito, ni un peladito, no tenía nada. Porque cuando los leones fueron a velero, vieron que era espíritu y no era carne. Y como él no era carne, ellos dijeron, bueno, aquí no hay nada. Este hombre no está en la carne, está en el espíritu. ¿Qué vamos a conseguir aquí? No hay nada. Por eso fue que cuando él salió, buscaron a los mismos que lo condenaron. Porque el que te condenó va a pasar por la misma dificultad que tú pasaste. Ahora vamos a ver cuál era que tenía la razón. Si eran ellos, era tú. Porque ellos querían lo que él tenía. Pero vamos a ver si ellos van a aguantar por lo que Daniel pasó. Por eso dice que lo tiraron a ellos, y no tan solo a ellos, a sus familiares. ¿Qué dice? Que no habían caído y ya estaban siendo despedazados. Pregúntame por qué. Porque eran carne. Por eso le dije que hay dos clases de adoración. Hay una que es genuina, pero hay otra que es alusiva. Y esa era la adoración de ellos, de los sátrapas, que adoraban a dioses paganos. Y adorando a dioses paganos, ellos querían respuesta. Por eso fue que el rey Nabucodonosor se hizo un sueño. Y el hombre, cuando se hace el sueño, le dice a los sátrapas, a los adivinos, que le dé la interpretación. Pero que él no se acordaba del sueño. Porque si usted le cuenta un sueño, posiblemente usted entienda algo. Pero él no sabía el sueño, no se recordaba del sueño. Y le dijo a los sátrapas, ¿cómo los sátrapas, a los adivinos, van a adivinar un sueño que ellos no se acuerdan? No lo adivinaron, no se acordaron, no le dieron la interpretación. Y el rey firmó un edicto que el que no le diera la revelación del sueño iba a ser decapitado. ¿Y por quién se salvaron? Por Daniel. Porque Daniel sí tenía la revelación. Porque Daniel oraba en la intimidad. Y el que ora en la intimidad, Dios le revela cosas ocultas. Por eso yo vine a hablar con gente de oración hoy. Vine a hablar con gente de oración. Vine a hablar con gente que Dios le va a revelar cosas ocultas que aún tú no conoces. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando Jeremías está hablando de clamar, Jeremías está hablando de orar, de intimidad con Dios. Aleluya. Y cuando habla que te revela, que te va a revelar cosas ocultas, está hablando, aleluya, de misterio que aún nosotros no lo hemos visto. Y eso es lo que Dios revela, misterio. ¿Y a quién Dios le revela misterio? Aquellos que oran, aquellos que tienen persistencia en lo que quieren. Y ya estoy terminando. Quiero tocar unos cuantos principios. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Quiero tocar seis principios para ya acabar. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Principio número 1: con todo el corazón, en el espíritu y en verdad. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Con todo corazón, en espíritu y en verdad. Sí, porque hay gente que lamentablemente no oran de corazón. Usted no ha visto gente que oran para ser usado por Dios, nada más para ser usado. Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, sácame de mi nación, Señor, ábreme puertas. Esas oraciones lamentablemente no son en el espíritu. Dios abre puertas, pero cuando tú quieres solamente salir por salir, lamentablemente no va a tener respuesta de Dios. Y dice en espíritu y en verdad, porque hay gente que no oran de verdad. Vean conmigo, principio número 2: a sola, pasando tiempo con Él. Dile al que está a tu lado, ¿qué tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Qué tiempo tú le dedicas a Dios?
¿Qué tiempo tuvo en intimidad